Bueno, ahí puse a grabar y vamos a abrir el documento que estamos trabajando en la clase anterior. Dame un segundo. El documento, ¿lo visualizan ahí? Sí, se ve. Bien, genial. Ahí se unió Franco. Bueno, ¿pudieron averiguar algo de esto? ¿Buscaron algún componente electrónico más? ¿Se acuerdan que habíamos quedado? Hola, 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 Franco. hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿pudieron encontrar algo, no? ¿Qué había que buscar, profe? No sé, estuvimos viendo en la clase pasada componentes electrónicos. Estuvimos viendo los capacitores, los transistores, circuitos integrados, diodos, resistencias. Si habían encontrado algún componente más que quisieran agregar a la lista, o si quieren ya con esto tenemos para entretenernos un rato. Bien. Y lo que nos faltaba agregar un poco eran los símbolos que íbamos a encontrar en cada uno de estos componentes, ¿sí? En el caso de los capacitores, la letra que los va a definir va a ser la letra C. Es decir, cuando yo tenga algún circuito y visualice un circuito, la letra C va a identificar a los capacitores. Ya sean cerámicos, electrolíticos o sólidos, del tipo que sea, van a estar definidos por la letra C. Entonces, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, una fuente, a ver si ponemos acá, vamos a poner acá, si yo tengo cualquier fuente abierta, a ver, por ejemplo, esta que tenemos acá, si yo empiezo a visualizar los componentes y empiezo a visualizar la placa, que es lo que tengo ahí abajo, ¿sí? A ver, quizás en esta se ve un poco mejor. Cada uno de los componentes va a empezar a tener una letra. Justo no es el mejor ejemplo para visualizar porque no se ve muy bien. Vamos a buscar uno más. Esta sí se va a ver bien. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos perfecto lo que queremos mostrar. Si ustedes se fijan, esto primero que tengo acá, ¿qué es? Un capacitor. No exactamente, el azul digo, ¿no? Diodo. Tampoco es un diodo. Voy a agrandar un poquito. A ver si lo puedo hablar. A ver si la pueden agrandar. ¿Una resistencia era eso? Es una Profe. resistencia, exactamente. ¿Qué cosa, Elena? No me acuerdo. ¿Cómo, Elena? Que son resistencias. Son resistencias, claro, exactamente, ¿sí? Y al lado sí aparecen los capacitores, ¿ven? Este es un capacitor cerámico tipo lenteja, este también y este también. Ahora, si yo me fijo arriba del capacitor, fíjense que dice C3, C4, este no se ve, pero es C5, ¿sí? Entonces, es la letra C la que va a representar o la que va a identificar a, digamos, a ese dispositivo. ¿Está bien? ¿Vamos con esta idea? Sí, cada vez que aparezca C y un número está haciendo referencia a un capacitor. En este caso no hay problema, porque yo físicamente lo puedo ver y puedo determinar que es un capacitor. El problema empieza a surgir con los componentes de superficie. Los componentes de superficie son muy parecidos y a veces la nomenclatura me sirve mucho. Si yo me fijo este capacitor que tengo acá, fíjense que acá abajo dice C8. Yo no estoy seguro que ustedes lo estén viendo a la perfección, pero vayan diciéndome y lo acomodamos un poco. Bien, en el caso de los transistores, ¿sí? En los casos de los transistores nos va a aparecer la letra Q como identificador de transistores. ¿Sí? La letra Q va a aparecer como identificador de transistores. Fíjense que yo tengo algún transistor, vamos a buscar alguno más que se pueda llegar a ver, la letra. Bueno, no se ve exactamente ahí ninguno.
¿sí? Pero ahora lo vamos a buscar. Esta imagen me la quiero dejar un rato porque se ve grande y nos puede llegar a servir. Si buscamos imágenes de transistores que habíamos buscado, alguna va a estar en una placa, en esta por ejemplo, ¿sí? Y fíjense que si encontramos, ¿tenemos algún transistor ahí en esta imagen? En esta. No, No hay ninguno, ¿sí? Justo en no se ven luces, claro, se tenemos ven tenemos resistencias. resistencias, tenemos circuitos integrados, ¿sí? Después arriba tenemos sí, Bien, esto que aparece acá me interesa, a ver, ya que estamos trabajando algunas cosas. Esto, ¿qué les parece que es? Esto que tenemos ahí al costadito. A ver si lo puedo agrandar un Pareciera un poco. rectificador. Pareciera un rectificador, ¿sí? El tema es que si fuese un rectificador sería un diodo y la letra que representa los diodos es una letra D. Y fíjense que acá aparece FB. Cada vez que yo tengo una F o un FB o un F algo, esto que tengo acá va a ser un fusible, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que tengo acá, si bien parece un diodo rectificador, y yo apenas lo vi pensé que era un diodo rectificador, no es nada más ni nada menos que un fusible, ¿sí? Esto que tenemos ahí sería un fusible. En esta imagen, como les decía, no hay transistores, pero en esta sí. ¿Y con qué letra aparecen los transistores, si se llegaran a ver ahí? Con la Q. Con la Q, exactamente, como pusimos nosotros. Fíjense, Q10, Q11, Q15 y acá este Q no lo conocemos. Pero si volvemos al documento de Word, fíjense que los transistores los habíamos mencionado con una letra Q. En el caso de los circuitos integrados, puede llegar a variar con algunas opciones. Puede aparecer IC, podría llegar a aparecer CI, podría aparecer la letra U. ¿Sí? Puede llegar a variar en el caso de los circuitos integrados, pero estos, digamos, son los que podemos llegar a encontrar. Si yo vuelvo al esquema, en este esquema, bueno, tengo un circuito integrado y justo no se está viendo la letra que tiene ese circuito, pero podemos buscar acá. Fíjense que en este caso sí, aparece esto que es una especie de U5, acá aparece otro circuito integrado y aparece U1, ¿lo llegan a ver? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, después, ¿qué otra letra vamos a tener que identificar? En el caso de las resistencias van a ser nomencladas con la letra R. Entonces fíjense que en los esquemas, este se ve claramente, ¿no? R14, R15, R21. Y podríamos ver casi cualquier circuito que tenga resistencias. Miren este, R26, R29, ¿sí? Estos que tenemos acá no están, o sea, no tienen letras o no se visualizan las letras, pero ¿a ustedes qué les parece que podría llegar a ser estos amarillos? Miren que no tenemos la certeza ni conozco el circuito, ¿eh? O sea, esto obviamente que son resistencias, los azules y las marrones o naranjas también son resistencias. Pero estas amarillas... Podría llegar un cerámico, podría ser. Y a mí me suena un poco a cerámico. Tiene una forma medio rara, porque no suele tener esa forma rara. Pero bueno, en este caso fíjense que sería importantísimo, cuando yo tengo un componente que no se visualiza bien qué es importantísimo contar con el diagrama en la placa. Entonces, si acá me dijera C15, ya me saco la duda porque ya estoy seguro de que es un capacitor. Es decir, que como que nos hacen falta las dos cosas para poder distinguir un elemento, para poder distinguir un componente, ¿sí? Acá fíjense, tenemos otro circuito integrado, también aparece con la letra U. Había uno del principio, acá, a ver. Este, no es, este, sí. Acá marca una C, dice C, Pablo. ¿Sí? Sí, sí. Mira, C1 de C.
ahora lo miramos. Pero miren esto. Esto no sé si dice PCI o PC1. ¿Sí? Fíjense que hace referencia a este circuito integrado. O sea, no tiene la U como veníamos trabajando. Por eso le digo que esto puede llegar a cambiar en un circuito o en una placa. Y no tenemos otro circuito integrado como para corroborarlo acá. Serían estos dos. Este me aparece como PC1 y este no me está indicando qué es exactamente. ¿Sí? Si volvemos al anterior. Bueno, justo, listo. Nos sacamos la duda, ¿viste? Que ya teníamos hace un ratito. En este caso, fíjense que aparece el mismo elemento así amarillo y capacitor 18, capacitor 19. ¿Este será el capacitor 21? ¿Este será capacitor 21, les parece? No. No, es este de acá abajo, ¿no? No, el de abajo, sí, porque el de arriba Claro. no es. Porque el de arriba... R, ese es un R. Exactamente. Es una resistencia. Bien, genial, perfecto. Eso. Digo porque venimos, C18 hace referencia a este, C19 hace referencia a este, C21 tendría que 21. como que tendría que hacer referencia al de arriba, pero no, esto es una Igual ahí resistencia. hace el esquema, Pablo hace un esquema diferente. El dibujo de C tiene el esquema redondo ahí. Tal Un cual, tipo así medio. tal cual, sí. Bueno, pero eso es lo que a medida que vayamos viendo cosas, después no nos vamos a confundir, ¿sí? Y a medida que vayamos cosas, puede ser que aparezca algún componente que no conozcamos. Fíjense, acá vuelve a aparecer un transistor y aparece con la letra Q, ¿sí? Entonces, digamos, Sí, sí. ya lo empezamos a identificar. Bueno, estas imágenes me van a servir para algo y fíjense que lo tenemos acá, los diodos, que los saltamos. En el caso de los diodos, ya sean de rectificadores o sean diodos Zener, se van a representar con la letra D. En chiquitito habíamos puesto los LED que alguien había propuesto. O sea, tenemos dos tipos de LED, unos que emiten luz común y otros que emiten infrarrojo. Entonces, fíjense que en los esquemas o en este esquema podría también aparecer como LD, que sería el acrónimo como LED, diode o diodo de LED. Fíjense que justamente en este esquema tenemos eso. Esto lo marca como LD, ¿sí? LED, diodo o diodo de LED. Está haciendo referencia. Ahora fíjense que en las placas, si ponemos un diodo, en la placa si ponemos el esquema de algún diodo, a ver si nos aparece algún esquema en alguna placa. Bueno, vamos a tomar alguno cualquiera, a ver si nos permite visualizar debajo de una placa. A ver si podemos visualizar. Acá vamos a visualizar uno perfectamente, ¿sí? Bueno, miren, acá, buena imagen para analizar. Bien. Nos aparece una letra nueva, ¿eh? ¿Quién se la quiere jugar por el BR501? ¿Qué es esto? Pero bueno, acá tenemos D506 que está haciendo referencia a este diodo Zener. D520 está haciendo referencia a este diodo Zener y R533 hace referencia a esta resistencia. Y fíjense que acá yo empiezo a tener diodo, capacitor diodo, ¿sí? Y bueno, habría que ver este capacitor 515 al cual está haciendo referencia y el diodo seguramente va a ser este rectificador que tenemos acá, de 511. ¿Sí? ¿Se nota bien en la nomenclatura? Y miren, ¿qué es esto? Que empieza con circuito integrado, ¿sí? ¿Y cuál es la nomenclatura del circuito integrado en este caso? Dice. IC, exactamente, ¿sí? Y se acuerdan que en los esquemas anteriores lo encontrábamos con la letra U. ¿Sí? Pero en ambos casos es un circuito integrado. ¿Alguien quiere tirar alguna opción con este BR?
Lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a anotar. Esto es Ese una... es el- ¿Cómo? ese para modificar el voltaje, no sé si voltaje, sino en los CD varía el láser, digamos. Claro, exactamente. Varía. ¿Sí? Bueno, Un pero variador debería ser. miren qué letra aparece acá. R. Si aparece la R, ¿qué R. tendría que ser? Resistencia. Una resistencia, claro. Bueno, en este caso es una resistencia, como dice Miguel, variable. ¿Sí? Es una resistencia variable. Yo acá pondría un destornillador y de acuerdo a cómo vaya moviendo esa resistencia, ¿sí? De acuerdo a cómo mueva esta resistencia, el voltaje o el valor, en realidad la cantidad de ohms, va a cambiar. Entonces va a permitir que el paso de tensión sea mayor o menor. Un potenciómetro, por ejemplo, es una resistencia variable. ¿Qué será un potenciómetro? Y lo que yo subo y bajo el volumen. ¿Vieron las perillas de subir y bajar el volumen? Son potenciómetros. Entonces, justamente ese potenciómetro es una resistencia variable. ¿Vamos con esa idea? Miren. A ver si tengo alguno acá. Miren. Esto que tengo acá es un potenciómetro. A ver si lo puedo mostrar ahí en la cámara. ¿Sí? Esto es un potenciómetro. ¿Se ve más o menos? Sí, sí. Yo esto Es lo mismo que usan los parlantes portátiles de la PC que tienen para subir y cualquiera, bajar. claro, exactamente, ¿sí? Esto me permite subir y bajar el volumen o subir o bajar una intensidad, es un potenciómetro. Es una resistencia variable. Aparece justamente con el VR. En una fuente de alimentación no vamos a tener resistencias variables, ¿sí? Eso no, o sea, es como que ya viene preajustada y no hay nada fino que ajustar. Es como que ya viene todo cerradito, ¿sí? Pero bueno, es importante conocerlas. Y acá empiezan a jugarse las cosas que les decía hace un rato. Cuando yo tengo unos componentes de superficie, ¿sí? Una vez que yo tengo componentes de superficie como este, por ejemplo, a ver, que voy a silenciarlos. Hay un eco que se escucha ahí. Yo los silencio y después si alguien quiere hablar, obviamente se desilencia y habla sin problema, ¿sí? Pero se escuchaba un eco. Bien, fíjense, en estos componentes de superficie, que son componentes más chiquititos, o también se conocen como SMD, fíjense que, ¿qué tengo acá? Esto totalmente chiquito. ¿Qué será esto? Que empieza con tran y termina con sistor. Transistores. Claro, ¿sí? ¿Transistor? Claro, acá también, ¿sí? Tengo, fíjense, Q2 y Q1, ambos son transistores. ¿Tiene la forma del transistor? Más o menos. Podría decir, bueno, tiene tres patas, una, dos, tres. Pero no tiene la forma del transistor tradicional. Y ni hablar estos, ¿sí? Fíjense que esto es muy parecido a esto y muy parecido a esto. ¿Sí? Obviamente no son iguales, ya eso lo podemos ver, pero esto es muy parecido a esto también. Y fíjense que esto que tengo acá es un capacitor, esto que tengo acá es una resistencia, esto que tengo acá es una resistencia, y no me doy cuenta por la forma. ¿Por qué me estoy dando cuenta que es una resistencia? Por la Por las nomenclatura. iniciales. Claro, por las iniciales, es decir, que tiene, digamos, justamente una inicial que me está indicando que es una resistencia, por la nomenclatura. ¿Sí? Este es un capacitor, pero este también es un capacitor. Y también me doy cuenta por la nomenclatura, ¿sí? Todo lo que sea D va a ser diodo, ¿sí? Por ejemplo, este que tenemos acá, o este que tenemos acá. Y me doy cuenta por la forma de anotarlo ahí. En el caso de las bobinas o inductores, nos vamos a encontrar con la letra L o con la letra I, ¿sí? La letra I de inductores o L nos van a indicar las bobinas o los transformadores. Esto creo que lo habíamos pasado medio rápido, ¿no? El lunes. ¿Puede ser o no?
esto que tenemos acá, digamos, este tipo de elementos, es lo que podemos ubicar como bobinas, ¿sí? Si yo miro esta imagen, acá tengo bobinas y transformadores. Todos estos, fíjense, este es por ahí un transformador más tradicional, o este, son todos inductores. Y eso sí lo vamos a encontrar en la placa de una fuente. Fíjense que si yo vengo acá, a la primera imagen que teníamos, este sería un transformador, este sería un transformador, esto que tengo acá es una bobina, esto es una bobina, esto es una bobina, esto que tengo acá también es una bobina. Y si me acerco un poco, bueno, miren, acá aparece el transformador y lo vamos a agregar también. Aparece con una nomenclatura que no siempre suele estar, pero la vamos a agregar, que es la letra T. ¿Sí? Entonces, podría ser L, podría ser I, podría ser O, pero en este caso es T. Quizás estas bobinas aparecen con otra letra u otra nomenclatura. ¿Sí? Vamos a buscar alguna otra bobina. Vamos a buscar acá, por ejemplo, a ver si nos aparece algo mejor. ¿Se nota el ejemplo de lo que serían las bobinas? Sí, mayormente están rodeadas de cobre. Sí, mayormente están rodeadas de cobre. En algunos casos podrían estar envueltas con ferrite, ¿sí? O sea, con un elemento que no se verían directamente, pero créanme que las vamos a ubicar. A ver si aparece alguna L o I, que es lo que les quería mostrar, pero todo el mundo nota que esto que tengo acá es un transformador o bobina y esto que tengo acá es un transformador o bobina. ¿Sí? Miren qué linda esta. Bueno, acá aparece como PL, ¿sí? Aparece la L en el inductor, ¿sí? En esta. Pero aparece la P, presten atención a esto, que esto también es bastante particular de las placas. Por ejemplo, si ubicamos una resistencia, a ver, justo no ubicamos ninguna resistencia, acá. Esto es una resistencia y esto es una resistencia, ¿es correcto eso? Sí, Bueno, fíjense que aparece como PR534, PR533. Bueno, voy a mirar un capacitor, ¿sí? Fíjense que el capacitor aparece como PCF20, exactamente. Acá otra resistencia, PR. Es como que la placa le puso, digamos, adelante, cada una de las nomenclaturas le puso la P. Fíjense, por ejemplo, en los diodos. PD504, PD de diodo 502, PD de diodo 501. ¿Sí? O sea, como que es bastante particular de esta placa. ¿Sí? No lo van a encontrar en otras placas. Este que es el capacitor, ¿pueden ubicar la nomenclatura? Yo no la estoy viendo. Sí, acá miren. PIC1. Este sería el circuito integrado. Y este tendría que aparecer como PIC51, me parece que es el nombre. Y fíjense el Zener, cómo aparece, PZD, P Zener diodo, 22. ¿Sí? Y acá, P Zener diodo y otro número. ¿Sí? ¿Vamos con esa idea? sí. Bien, genial. Bueno, ahí Y si vamos. hasta el fusible ahí parece PF. Claro, todavía no llegamos al fusible, que ahora lo vamos a poner acá. Pero bueno, el fusible suele aparecer un poquito con esa nomenclatura. El fusible suele ser la letra F o puede ser PF, podría ser BF también. Pero generalmente hace referencia a una F de fuse o fusible. Fuse en inglés, fusible en criollo.
Bien, entonces ahí como dice Miguel, fíjense, vamos a ponerlo ahí, vamos a volver acá, acá aparece PF y está haciendo referencia a esto, ¿sí? PF2. Y este también es un fusible, ¿sí? Este que tenemos acá. PCF. ¿Qué dicen? A ver, esta es muy discutible. ¿Qué será este dispositivo? Chan. ¿Qué será este dispositivo blanco? A ver si lo podemos ubicar distinto. A ver si tenemos alguna. Acá. Miren. Bueno, miren esto. ¿Se parece lo que estábamos viendo a esto que tenemos acá? Sí, sí. ¿Un poco? Justo. Bueno, esto también, o sea, no es que lo vamos a encontrar a menudo, o esta que tenemos acá. Hay algunos dispositivos que se denominan resistencias fusibles, ¿sí? Y es este ejemplo que tenemos acá. O sea, las resistencias fusibles son ese ejemplo. A ver si tenemos alguno más por acá. Acá, esta, miren. ¿Sí? Resistencia cementada o resistencia fusible son estos dispositivos que tenemos acá. No lo vamos a encontrar en las fuentes, por ahí aparecen en otros tipos de circuitos electrónicos, pero tienen este formato y son una mezcla de resistencia y una mezcla de fusible. Es decir, ante determinada cantidad de paso de corriente, saltan y permiten proteger al circuito. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar afuera de nuestras cuestiones. Bueno, en el caso de los cristales también lo vamos como a dejar afuera, porque generalmente el cristal lo que va a mencionar muchas veces es la frecuencia que puede llegar a tener, o puede llegar a mencionar lo que sería la cantidad de veces que va a oscilar, la oscilación. Ahora les muestro un ejemplo para que no quede en el aire. La oscilación que va a tener. X4, X3. Entonces fíjense que cuando yo busco un cristal, no sé, en un Mother, por ejemplo, me pueden aparecer estas cosas, pero si yo miro la nomenclatura, a ver si lo podemos visualizar en alguno. Acá no me aparece. Acá me aparece la frecuencia, pero directamente en el cristal. Fíjense, si están prestando atención, cómo en este caso aparece con la letra U como si fuese un circuito integrado. No es un circuito integrado. Acá aparece con la letra Y, ¿sí? Y digamos, no hay una convención que podamos encontrar con respecto al fusible. Perdón, con respecto al cristal. ¿Sí? A ver si tenemos alguna nomenclatura más que nos pueda llegar a ayudar. Si lo reconocen, ¿no? De formato. Por ejemplo, acá. ¿Dónde tendríamos al cristal? ¿Lo visualizan? ¿O qué visualizan? A ver, ustedes díganme qué cosas visualizan. Si yo les preguntara por este componente, sí saben lo que es, ¿no? Sí, un capacitor. Capacitores. ¿Y de qué tipo? Electrolítico. Electrolítico, exactamente. ¿Y estos? Este, Ah, pues, este y este. ¿Qué serán estos? Capacitor blindado. Claro, exactamente. Es un capacitor blindado, un capacitor sólido, ¿sí? Y si yo les preguntara por este dispositivo acá, ¿qué será esto que tenemos acá arriba? Transistor. Circuito integrado. Es un circuito integrado, ¿sí? ¿Por qué, Ok.
¿Por qué no es un transistor? Este sí es un transistor, mira. ¿Por qué me doy cuenta que este no es transistor? O tiene más de 6 patas, Porque la 4 patita. patas. Claro, porque tiene más de 3 patas, exactamente, la cantidad de patas. Fíjense que este transistor tiene 1, 2 y 3. Y este sí sería un transistor. Este que tenemos acá también es un transistor y encima dice Q4 acá. Bueno, en este esquema yo no visualizo ningún cristal, ¿sí? Miren esto, ¿qué es lo que tenemos acá? Una bobina. Una bobina. No, bien. Y fíjense que aparece como PL, ¿sí? EPL40 aparece la bobina. En este esquema no ubico ningún cristal, pero esperen que vamos a buscar alguno más. Este sí está, es lo que veíamos recién. Vamos a buscar un Mother. Esta no. Mother board. Bueno, ahí aparece una 320. A ver, vamos a buscar acá, a ver en esta imagen. Yo ya vi uno. Pero está fea la imagen, ¿no? ¿Alguien lo puede visualizar? Si no, busco otra imagen, ¿eh? A ver, esta. ¿Se puede visualizar? Acá está el cristal, miren. ¿Sí? Se visualiza de esa forma. A ver si podemos encontrar otro más lindo. Bueno, acá, a ver. ¿Se visualiza algún cristal? Acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, ese formato más o menos va a tener. No me quita mucho el sueño, pues digamos, es un componente no vamos a trabajar tanto con cristales. Algunos, en vez de ser metálicos, podrían ser de plástico o de teflón en realidad. Y bueno, podemos llegar a encontrarlos. Y el jumper no sería directamente un componente electrónico, pero sí lo vamos a utilizar muchísimo en la configuración de algunas cosas o en la configuración de placas. ¿Sí? Recuerdan que eran estos, digamos, estos conectores que tenemos acá, que más que un circuito electrónico me permite unir un circuito electrónico. ¿Sí? Esto sería el jumper. ¿Está bien? El jumper iría colocado acá. ¿Sí? Este sería el que tenemos acá. Este sería el jumper. Ven que me permite realizar algunas configuraciones. ¿Sí? Y lo vamos a identificar y a veces vamos a trabajar como para resetear la BIOS o para ese tipo de cosas. Fíjense que acá tengo la pila, tengo los jumpers y bueno, algo me va a permitir hacer esa configuración con jumpers. Acá también los tengo. Fíjense que lo que me está diciendo es clear CMOS, como que va a borrar o va a limpiar el clear o va a dejar, digamos, a valores de fábrica algo que vamos a trabajar después. ¿Sí? Bueno, escúchenme una cosa, se está por cortar esta primera parte, así que cortamos y volvemos a unirnos, ¿está bien? Sí, Pablo. Bien. Ok, profe. Bueno, ninguna consulta, nada, hasta acá venimos casi perfectos. Yo sí, profe. ¿Cuál es? No había entendido lo de los cristales. Bien, yo lo que decía es que los cristales no hay una convención donde haya una letra que, o sea, que los puede identificar como pasa con las resistencias. En las resistencias vos, en cualquier placa que agarres de una heladera,